Es una situación bastante complicada. Es súper complicada y cuando vienen problemas de familia, mira cómo está llorando la madre. No se me ha concedido la guardia y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí, él necesita una madre sana y plena de sus facultades. Vamos a empezar con una tremenda pelea. Tal parece que hay un nuevo conflicto en el mundo del espectáculo, esta vez entre Maribel Guardia y la viuda de su hijo Imelda Tuñón. A mí esto, de verdad, Raúl, y que no me lo esperaba para nada, señores, y es que hay acusaciones de parte de una y parte del otro, pero mejor, vamos a ver esta historia y después comentamos. Muchos nos quedamos con la boca abierta cuando Maribel Guardia publicó en redes este comunicado. Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. Las autoridades pertinentes se fueron a buscar al niño a la escuela y se lo llevaron. Cuando llego a la escuela lo están sacando justo de la... No sé cómo se llama, vende por la entrada, lo están sacando, lo traen de la mano y el niño me ve, ¿no? Y venían junto con unos policías, bueno, no sé si eran policías, eran como de lo familiar, del DIF. Venían con estas personas, ellos, fue una emboscada completamente, venían con estas personas, yo le trato de dar la mano al niño, lo tratan de jalar para llevárselo y el niño empieza a llorar a decirles que no se quiere ir con ellos. Imelda estaba que echaba chispas en contra de Maribel Guardia. Pasaron muchas cosas muy fuertes también en la infancia de Julián y nadie se lo quitó, entonces ella no tiene por qué venir a tratar de quitarme al mío. Imelda y el pequeño estaban viviendo en casa de Maribel y cuando ella decidió dejar la casa, entonces fue cuando Maribel puso la denuncia. Yo creo que ya no es prudente estar ahí, yo creo que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer y no creo que podamos crecer ni mi hijo ni yo si nos quedamos en el mismo ambiente. Yo creo que la intervención de más personas en su crianza solamente le entorpece. Según dicen, murmuran, comentan y chismean, Imelda se atrevió a invitar a hombres incluso en calzones, a la casa de Maribel. Los únicos hombres que han entrado a la casa son amigos gays y si tuvieran el antidoping o cualquier cosa que compruebe que estaban o que estaban así como dicen de mí, estaría padrísimo, la verdad. Marco fue el primero que me mencionó, de hecho, esto lo de seguro te... Sí, entonces yo creo que viene desde toda la tirria que trae en mi contra, desde su infidelidad. Según las propias palabras de Imelda, las desavenencias con Maribel comenzaron cuando ella le dijo que Marcos le era infiel. Sí, estuvo saliendo aproximadamente 2 o 3 años con una exalumna suya de la universidad. Le preguntamos si sabía de qué la estaba acusando Maribel. Consiste en que supuestamente tiene videos en donde llego en un supuesto estado de bajo la influencia o sea, no sé de qué más, y no tiene ninguna prueba de que eso sea cierto. La verdad es que siento que es muy penosa la situación, que no está padre lo que está haciendo. Y pues no, o sea, una mamá no se le quita a su hijo, y menos, o sea, me extraña mucho de ella por la situación que vivió, que me esté haciendo esto. Eran las 10 de la noche ayer y el niño aún no se lo habían dado a su madre. Pues yo no me voy a mover de aquí hasta que no se resuelva el asunto. Yo espero que me dejen llevarme a mi niño ahorita a dormir. Está haciendo mucho frío, él no ha comido y tenemos todo el día aquí. Y pues mi familia también está viendo esto. A mí me da mucho miedo que vayan a venir, que se lo vayan a tratar de llevar. O sea, yo creo que es la peor pesadilla de una madre, de verdad. O sea, es un niño de 7 años. O sea, no pueden hacer esto. Finalmente el niño le fue entregado a Maribel Guardia y ella ha declarado de que está completamente a favor de que el pequeño regrese con su madre, pero cuando esté completamente rehabilitada y no haya riesgo alguno para ninguno de los dos. Bueno, hace solamente unos minutos, Maribel Guardia acudió a sus redes sociales y explicó sus razones para estar con su nietecito. Vamos a escuchar lo que dijo. Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal por 10 días conmigo, solo mientras se lleva a cabo la investigación. No se me ha concedido la guardia y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí,
Él necesita una madre sana y plena de sus facultades. De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo. Mi hijo es irreemplazable. Fue el amor de mi vida. Nadie va a suplir ese lugar. Pero es mi obligación cuidar el interés y la salud de mi nieto, al que también adoro. Por el momento la autoridad ha determinado que el ambiente más idóneo para el menor es con su abuelita, en la casa que ha habitado desde que nació y que ha sido feliz y que ha tenido un entorno familiar. En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto. Si me ven evitando dar entrevistas es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación. A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con su mamá. Antes de comentar del problema del niño y todo esto, todo el mundo se está preguntando, ¿por qué Maribel Guardia luce blanca así con la cara toda blanca? Nadie se está preocupando de Sí, eso, Raúl. todo el mundo está hablando de eso, Lili. Okay. Lo que la persona que ve esto es lo primero que va a decir. ¿Qué le pasó? No le pasó nada, esa es la luz que tiene el momento, que Sí, salió mal, todo eso. esa es la luz. Pero luce como de otro, del planeta Marte, así. Raúl, ¿qué posición tan difícil tiene Maribel claro. en este momento como abuela? Porque al final no solamente ha vivido todo el sufrimiento de lo que ha pasado con el hijo, pero ahora ver que la madre del nieto no está en condiciones, o sea, no está en el mejor momento para que esté cuidando a su nietecito de solamente 7 años. Tiene que ser, o sea, ¿qué te puedo explicar? Porque como dice ella, yo siempre he estado de acuerdo y lo seguiré estando de que los niños tienen que estar con su madre. Pero, ¿qué se hace? Porque Imagínate cómo está la madre que fue a buscar a su hijo, no le quieren dar el hijo también. No, pero es que dicen que Porque no la madre está ahí, mira lo que está diciendo, ella también se siente horrible, pero ella es la que tiene el problema. Sí, no, es una situación bastante complicada. Es súper complicado y cuando vienen problemas de familia, mira cómo está llorando la madre, no sabe qué hacer, es un niño pequeño. Esto es una cosa horrible, 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 y esta mujer está pasando por un problema que le puede afectar a su hijo, quizás por eso es que se lo quitaron y lo tiene Maribel Guardia. Bueno, que también está en muy buena situación que el niño esté con Maribel Guardia tranquilo hasta que la madre se recupere de los problemas que tenga, yo creo. Sí, pero ahora imagínate, Imelda se pone a decir, no, yo creo que ella está enojada conmigo porque yo empecé a decir que Marco le es infiel a ella. Imagínese ahora todo lo que se empieza a embarrar, Raúl, que después que se hacen esas cosas, uno no puede recuperar la familia igual de como nadie gana antes. En esta situación familiar. Así es que mejor que todo el mundo se quede calladito, que arreglen su, ¿cómo se dice? La ropa sucia se lava en casa, mi gente, y ojalá que puedan lavarla en casa y no salga más nada. Y hacía tiempo que no hablábamos de Maribel Guardia aquí en el programa. Yo como a cada rato. Mira, sí. La veo en las redes sociales, me parece que hablo de ella todos los días. Es esto para la madre del niño. Le deseamos todo lo mejor, de verdad, que han pasado suficiente esa familia. Hay muchísimas cosas que están pasando y es un tema del que mucha gente dijo, nunca creí que íbamos a hablar de esto, pero está pasando. Aquí está Marco, el esposo de Maribel, y nuevamente Imelda. Dice Imelda que sus problemas con Maribel Guardia comenzaron cuando le dijo que su marido la engañaba con una chica universitaria. No tiene nada que ver conmigo, en absoluto. Ya les repetí que se han dicho múltiples razones. Ya la última, resulta que es eso. Marco, también abogado, quiso dejar bien claro que la denuncia de Maribel contiene hechos que vienen sucediendo desde hace un tiempo. Se habló con ella en varias ocasiones en el último año. Obviamente hubo muchas cosas, algunas que están en la denuncia, otras que no están. Yo no sé cómo obtuvieron esos videos. Son parte de las pruebas del proceso y yo no puedo referirme a ellos. Imelda aclara que el video no demuestra nada y eso más bien pudiera ser alguna paquetería que le dejaron en la casa. Marco, por su parte, también nos contó que Maribel le está pasando muy mal. Me ha bajado 10 kilos. Siempre tuve insomnio. No voy a decir yo que el insomnio de Maribel es nuevo, porque yo estaría faltando a la verdad. Pero Maribel se dormía antes a las 3 de la mañana y ahora se duerme a las 7 de la mañana. Entonces la abuela ha estado sufriendo, pensando que el niño no pueda estar bien, que no esté cuidado, que esté viendo cosas que no debe ver, etcétera. Entonces
De eso se trata, nada más, de buscar que el niño esté bien. Imelda afirma que con tal de recuperar a su hijo está de acuerdo a hacer lo que le pidan. Yo estoy con mi tratamiento psicológico, de hecho en un rato voy a ver a mi psiquiatra, voy a hacer todas las pruebas que se me piden, el antidoping por supuesto, y mi declaración, porque no me dejaron declarar, ni me hicieron pruebas, simplemente sustrajeron al menor de la fiscalía, lo cual me parece muy injusto, y no me dejaron verlo. Como se dio a conocer, el niño estará 10 días con Maribel mientras sigue la investigación y se toma una determinación final. Estoy muy triste porque pues ahorita no tengo a mi hijo conmigo. Yo voy a presentar todas las pruebas que sean pertinentes para probar mi inocencia y también voy a dar mi versión de los hechos para poder desestimar esta denuncia. Marco le recuerda a Imelda que siempre le ofrecieron ayuda. Sin duda, se la ofrecimos desde hace mucho tiempo. Se la ofrecimos y ella lo que hizo fue negar que tuviera algún problema. Nosotros estamos dispuestos a colaborar de la manera en que podamos. Yo lo que le diría a ella es que trate de estar bien, porque eso es lo más importante, ¿no? Nosotros no podemos acordar nada porque esto lo define la autoridad, no nosotros. No es como que alguien venga y me diga, bueno, si me das 3 burros estoy bien. No. Aquí se trata del bienestar del niño. Y eso no lo decido yo, no lo decide la abuela, no lo decide nadie más que la autoridad. Durante el tiempo que estuvo el niño, durante todo el día que estuvo el niño, mientras se hacían las investigaciones pertinentes para saber con quién se iba temporalmente, la mamá Imelda estuvo en un salón, decían que ella estaba gritando mucho, por eso el niño también lloraba, decían mamá, mamá, porque oía los gritos de su madre. En otro salón estaba Maribel, en otro salón también estaban los padres de Imelda, que habían sido también entrevistados como posibles personas que se podían quedar con el niño. Fíjate que también es claro que en la denuncia Maribel le dice a las autoridades que ella teme por la seguridad de su nieto porque aparentemente ella toma mucho alcohol, sale mucho, aparente y supuestamente tiene uso de drogas. Por eso incluso este video al que se hace referencia es que aparentemente le están llevando algún tipo de sustancia. Ella por supuesto lo niega y dice que incluso es una difamación. Mucha gente está comentando esto, Lili, Raúl, Laura Bozzo, por ejemplo, escribió un post diciendo que entendía lo que estaba pasando Maribel, que obviamente no se le podía quitar un hijo a la madre, pero que ella sabía que era por el bien del pequeñito. Bueno, claro. Tania, lo más fácil de esto es que le hagan una prueba de drogas a la madre del niño. Eso es lo más fácil para saber si tiene algún problema o no. Ella está dispuesta a que le hagan todas las pruebas antidoping, pero como dice Maribel y su esposo, es un problema que viene desde hace muchos años, desde hace un año aproximadamente. Si le hacen una prueba de doping ahora y no ha consumido drogas en las últimas semanas, de repente no sale nada, pero probablemente pudo haber tenido ese problema en una otra etapa. Tania, si tiene un problema, yo creo que sí saldría, porque si tiene un problema ella de drogas o algo así, yo creo que sí saldría en una prueba, porque no creo que estuviera tantas semanas sin hacerlo. Muchísimas gracias, Tania, desde allá, desde Los Ángeles. Gracias, Tania, pero tengo que decir, Raúl, que obviamente ya ha aceptado que sí, que está en tratamiento psiquiátrico, dice Imelda, y también, señores, uno tiene que mirar quién es quién. A Maribel Guardia la conocemos hace tantos años y sabemos que es una persona tan correcta, Raúl. Toda la vida ha enfrentado todo con amor, con cariño, con balance. O sea, es una mujer que trata de estar en el medio de las cosas, no va, o sea, ni para un lado ni para el otro. Yo entiendo eso, pero el hijo es de la otra mujer. No, claro, pero Raúl, imagínate que tú veas a tu nieto, ¿me entiendes? Es tu nieto, o sea, es la extensión de tu hijo, claro. Y que tú veas que esta niña está sola y que no hay quien la ayude, y tú tratas de ayudarla y que a lo mejor ella no está en condiciones de entender que necesita ayuda, porque la mayoría de las personas, como Imelda, que sí es verdad que está pasando por un momento tan difícil de su vida y está expuesta al alcohol, a drogas, a gente que a lo mejor no es lo mejor para su hijo, ¿quién la ayuda si no es Maribel? Y Maribel obviamente va a terminar de enfrentarse, claro, ya haya pasado muchísimo. Un momento de ella, para ella se ve eso horrible, igual que para cualquier persona que perdió a su propio hijo. Así es. Hoy se estrena por ViX El extraño retorno de Diana Salazar, y aquí tenemos a Angelique Boyer. ¡Eso!
Un placer tenerte en el programa. La protagonista de esta serie, señores, hoy se estrena a través de ViX. Bienvenida. Muchas Belleza de mujer y felicidades. Gracias. Porque si la primera temporada no hubiera sido tan exitosa como fue, no logras la segunda. Y además la gran noticia, porque yo no la he visto, pero dicen que la segunda está mejor que la primera. Bueno, tú ¿No la has visto, de No verdad? la he visto de verdad, voy Es que con a el ustedes les público. gusta esperar el estreno oficial, sentarse con las palomitas y verlo como todo el mundo. Sí, esta vez creo que me voy a tener que aventar un maratón. Me aventé uno recién de la primera temporada para ponerme al día, porque han pasado 8 meses del primer estreno y hay que refrescarse. Entonces, este fin de semana es perfecto para que la gente se quede en casa, revivan la primera temporada y se conecten con la segunda. Esto se estrena hoy en ViX, ¿no? Ya está en ViX. ¿Y la puedes ver entera ya? Así es, ya hay 16 episodios. Ok, un momento, no sé si esto se está entendiendo. Hoy se estrena la segunda temporada en ViX, Exactamente. pero la primera temporada, Ya está. este domingo a las 8 de la noche en el este, sale a través de nuestra cadena Univisión. Así Bravo, me es, encanta porque sí. aquellos que se perdieron, claro, la primera temporada tienen acceso. Así es. Univision nos está regalando este prime time para conectar con el público, atraer más a muchos corazones con esta historia, que se apasionen y de alguna manera conecten con ViX para que puedan ver la versión original, porque yo creo que sí va a estar editada en canal abierto. Ok, cuéntanos un poquito de qué es esta segunda parte. Cuéntanos qué es lo que sucede, de lo que puedes Me decir. dijeron que todo se intensifica, hasta también los capítulos que pueden ver al día, porque tengo entendido que son 2 al día, pero no, Cada domingo, yo creo, eso tengo entendido. pues ojalá y sean 2 horas, porque así van a poder ver más capítulos más rápido y también conectarse a ViX para verlo, como digo, la versión original, porque seguro que va a estar bastante recortada en Okay, los domingos. Pero lo y que- obviamente Sebastián está trabajando en esta también, ¿no? En la segunda temporada, porque si no, no tuviese sentido. Así es, y en esta segunda temporada, Raúl, es eso lo que pasa, que empiezan a aparecer nuevos personajes, nos damos Ok. cuenta que personajes del presente están apareciendo en el pasado, así que es más fácil entender por qué existe un karma que llevan arrastrando 400 años estas almas. 400 años. 400 años. Ok, a ver, pregunta. Ustedes que tienen casas separadas en la vida real, Sí, ustedes el corte. Hablando Hablando de no, Frida no quiero hablar de karma, no quiero hablar de karma. Sí, nada más se ven cuando hacen Ustedes novelas tienen- juntos. No, un Ay, momento. qué Nada más, sutil. A ver si tienen trailers separados también cuando están trabajando o Claro. usan el mismo. No, ¿también? no, ahí sí también tenemos que estar separados porque los vestidos eran muy grandes. Cuando no están trabajando no se ven, cada uno se va para la casa. No, claro que se ven, No, si hombre, se, sí nos Ravi, se ven todos los vemos. días. Él siempre quiere, no sé, hacer menos nuestra forma, pero la verdad nos ha funcionado muy bien. No, explícame eso. ¿Qué? Él siempre ¿Qué te quiere, él explico? siempre quiere. Yo debería hacer eso con mi esposa Milly, que ya tengo una Y casa, yo siempre tengo lo otra, dice ella vive Raúl, por allá, la pero veo de vez en cuando. ya dale chance a tu mujer. Es que Sí. ustedes viven como novios, eso es lo más rico que hay. Es que ellos viven como novios, Raúl. La parte mala de esa relación diaria, Vuelvan ellos, a ser cuando, novios. cuando la cosa no está buena. ¿Tú crees que yo debo hacer eso con mi esposa? Sí, Podría ¿por qué no? refrescar. Sí, la voy a ahí. mandar a que se mude para Siberia y yo me quedo aquí a ver si ya... Ay, Raúl. Estoy jugando, estoy Regáñalo, jugando. No, es que cada vez que vengo a regañar. Oye, Bueno, el esta extraño- noche bueno, no, esta noche no, ahora Ya ya, pueden está, meterse y ya verlo a está. través de Ya está, ya está. A través Y lo de que mí, tú dices, señores. pueden estar todo el fin de semana viendo todos los capítulos. Yo creo que el clima acompaña para que se queden en casita este fin y puedan echarse todo el maratón de ViX. Ahí lo tienen, el extraño retorno de Diana Salazar, segunda temporada. Felicidades, mi Gracias. amor. Vamos a una pausa, regresamos Oye, con más cuando de veas a Las Sebastián me lo saluda. A ver, sí. Señores, hablando de Jennifer López, de mujeres bonitas, miren quién tenemos aquí, a las Miss Universo. De donde vienen algunas de las mujeres más bellas del mundo, Dinamarca, los países. Así es. Welcome to the show. Thank you for being so here much today. for having me here today. I'm so happy to see you again. Estoy encantada de See you verte de again, nuevo. too. I know you went to the White House yesterday. I did. You just came to Miami. Acaba de llegar, señores, de Washington. Estuvo ayer en la Casa Blanca. ¿Cómo te fue? How was it? Oh, we had a really amazing weekend with the whole organization. We did so many events and activities, and it was really exciting for me to be there. Dice que estuvo por todos lados, Raúl, y muchas actividades. You've been Miss Universe already for how many months? 2 months. How has been Miss Universe? Is it still the same as years ago? Do you like it? Explain to me. I really enjoyed being Miss Universe. I'm really honored and grateful that I got the opportunity
For me, the last 2 months has been amazing. We have already traveled so much, been to Thailand and Wait. Ella dice que los 2 últimos meses han sido fantásticos. Yo le pregunté que si ser Miss Universo todavía era igual que antes. Como ustedes saben ya, ser Miss Universo, muchos países no lo ven con muy buena cara, esto de estos concursos de mujeres, pero ella dice que ha sido fabuloso, que los 2 últimos meses han sido fantásticos para ella y que lo está pasando de maravilla. Okay, so you've been to Thailand, has estado en Tailandia, Yeah. ¿a dónde más? Where else? Yeah. So I have been meeting so many different inspiring people and yeah, just O sea, que te ha cambiado la vida. Your life totally it changed. did. The night of the crowning, my life turned like 360 degrees. Let me ask you, besides being beautiful, what you used to do in Denmark? I actually started my own company when I was 16. I have been studying business and marketing. I have been in the diamond industry as well. Diamond industry, yeah. And O sea, que trabaja en la industria de los diamantes. De los diamantes. Ok. And I have Estudió been negocios. a professional dancer my entire life as well. You used to sell diamonds? Yes, I've been in that industry as well. Ah, mira, vendía diamantes también. Y una bailarina profesional también. Ok, question. ¿Cómo se sintió que los latinos te apoyaran tanto para ganar la corona de Miss Universo? How did you feel that the Latinos were, you were the favorite for the Latinos in Mexico? How did you feel? I feel extremely honored and so grateful for all of the support I have getting from all around the world. Coming from Denmark, a Scandinavian European country, don't really get that much attention in the worldwide scene in the pageantry, but I really think I worked so hard for it and I really connected with all of my fans, so I'm just entirely grateful for all the support they have shown me. En Dinamarca, Miss Universo no es tan popular. Sin embargo, cuando llegó a México y se dio cuenta que para los latinos el Miss Universo era una cosa increíble, para ella ha sido una experiencia Lo que yo estaba hablando anteriormente. increíble. Ahora, ella ha usado el mismo vestido que se puso Melania para la primera ¿Tú inauguración. me vas a dejar hablar hoy o tú vas a hablar el día entero, Lili? ¿Se cree que porque Trump es vicepresidente yo no puedo hablar? Dale. Ok, usó el mismo vestido, señores, que usó Melania, el azul, y tú lo usaste en rosado. Ok, we are comparing the two dresses. Of course, Melania is like a style icon, so of course we took inspiration in her dress because it's absolutely beautiful. Dice que obviamente Melania es un fashion icon, es un ícono de la moda en Europa y que ella se inspiró en Melania. Do you have a boyfriend or you used to have a boyfriend or? I'm single. Señores, Right now, right now, all of my attention and focus is on Miss Universe, and it will be like that for the rest of my reign. ya saben, mientras sea Miss Universo, no hay hombre que llegue ahí. Miss Universo, imagínate. Vamos a una pausa, señores. Gracias. Thank you for being here Thank you today. so It's a much. pleasure. I want to see you standing up. Look at this It's a woman. pleasure having you here. Thank you so much. Di algo en español, di algo en Ya español. volvemos, señor. Algo en español, something in Spanish. I can say, hola, ¿cómo está? I'm trying to learn. I'm trying my best to learn Spanish. Qué bueno. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más del Gorri y las Placas. Gracias. Hay rumores que Shakira se pudiera estar mudando a México y a continuación la primera reacción de la cantante a su llegada al aeropuerto de esa ciudad. Veamos. ¿Cómo te sientes estar en México, Shakira? Muy feliz, estoy tan contenta, tengo una alegría, una felicidad en el corazón, una emoción. ¡Qué rompe el récord! Mira, estoy aquí. ¿Vienes a vivir con tus hijos a México? No, nada más vienes de visita. Vamos a estar un tiempo largo aquí en México porque vamos a estar haciendo 7 conciertos. Wow, Raúl, instalándose en México para hacer 7 conciertos. Obviamente todo el mundo está esperando, señores, la gira mundial de Shakira, la tan esperada gira mundial, Raúl. Después de tanto y de todo lo que ha pasado, se nota feliz, se nota contenta. Dice que el show está espectacular. Lleva meses
instalada en la ciudad de Miami, aquí en los alrededores, Raúl, practicando, montando este show con todos los detalles que dicen que está increíble. Y creo que a Shakira le puede ir bien en su gira. Yo creo que le puede ir muy, pero que muy bien. En realidad está totalmente vendida la gira ya, le va a ir muy, pero muy bien. Que esté vendida no quiere decir, yo te digo que le va a ir bien, que a la gente le va a gustar. Entiendo que a la gente le va a gustar, que ella va a estar, o sea, que es en su momento. Está vendido, lo sabemos ya. Shakira está en su momento, mi gente.